reflexión que hemos estado teniendo. El día de hoy va a venir estas voces, va a venir Mónica Mazariegos. La idea era ver un estado actual de los sistemas de seguridad y justicia. En teoría, Gus toca el presente y Mónica va a ver toda la parte de transición, ¿no? Entonces creo que esto es como, el orden va a ser como crónica de una muerte anunciada. Y pues te doy la palabra, Arturo. Vaya, perfecto. No sé si me permitís controlar la compu para poder de repente señalar alguna línea que hay ahí o algo así. Sí. Gracias. Bueno, un gran gusto para mí estar con ustedes de nuevo. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que ustedes están haciendo y creo que fue una buena cosa la que pasó cuando dos partes de la organización tomaron su propio camino, y creo que cada uno está en lo correcto para cada uno, ¿no? Creo que ellos tenían razón de avanzar en lo que era más apremiante en ese momento desde la perspectiva, y me alegro mucho que haya quedado un grupo que siento yo que está abocado en desarrollar ese proceso orgánico de desarrollo de una organización, eventualmente política. Así que es súper valioso, creo yo, y Somos seguramente en el futuro va a tener una presencia importante en Guatemala. Así que muy feliz de estar acá y de atender su invitación. Yo traigo algunos elementos para conversar acerca de la situación de la seguridad. Con lo que me estás diciendo, David, tal vez entonces me paso toda esta parte de cómo llegamos acá, vamos, y aprovechar más el tiempo en analizar más que todo la situación actual. Pero tal vez algunas cositas fundamentales, ¿verdad? Se creó en Guatemala un estado contrainsurgente que agarró esa forma. El uso de la fuerza ha sido un elemento permanente en la mantención del poder en el país desde que se establecieron las primeras entidades políticas coloniales, digamos, y eso ha seguido siendo así permanentemente, y lamentablemente tuvimos esta situación de guerra fría en que lamentablemente nuestro país pasó a jugar un rol, aunque fuera pequeño, pero fue devastador para nosotros. Al cerrarse los espacios para la disidencia política, aumentar la represión de parte de los gobiernos militares que se impusieron después del fin de nuestra década democrática, el surgimiento de movimientos guerrilleros que se da en el ejército y en la universidad, este estado contrainsurgente que utiliza estas tácticas basadas en el uso del terror, infiltrando organizaciones, llevando a cabo asesinatos selectivos en la capital en un principio, pero luego masiva violación a los derechos humanos en las zonas rurales. No podemos dejar de reconocer la existencia de un elemento ahí de discriminación étnica para que llegara al nivel de genocidio, como dice la Comisión de Esclarecimiento Histórico, acciones de genocidio. Y bueno, durante los años 70 el ejército se establece ya no solo como la guardia de la élite económica, sino como un actor político y económico en el propio país. Pero bueno, se pusieron un poquito demasiado feas las cosas para el apoyo internacional, sobre todo los Estados Unidos, que cerró las puertas a continuar dando insumos bélicos, digamos, a Guatemala. Jimmy Carter impone un embargo militar a Guatemala, y bueno, la tensión internacional lleva a que desde dentro del propio ejército se dé un nuevo golpe de Estado, pero ya abiertamente con la intención de ir abandonando los espacios formales de poder, pero por supuesto dejando pasada una ley de amnistía por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto, y se llama una asamblea constituyente. Durante esa época se da un largo proceso de negociación de la paz, en que, bueno, no necesariamente como representantes del pueblo, ¿verdad?, pero sí de las facciones en conflicto, la URNG negocia con el Estado guatemalteco
unos acuerdos de paz que son de los más integrales e incluyentes del mundo. Hay un acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, un acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y agrarios, que, claro, sí era muy difícil que fueran a cumplirse en el futuro si no existía una suficiente base política de apoyo para el cumplimiento de los acuerdos de paz con posterioridad. Sí se cumple, creo yo que hay que reconocer, los acuerdos respecto a la reducción del ejército y el inicio de la creación de un sistema civil de seguridad, que en Guatemala, la verdad, nunca había existido. Entonces se crean una serie de instituciones nuevas, y eso creo que es bien importante. La Policía Nacional Civil, se crea una comisión hacia un consejo asesor de seguridad que incluiría, y que estuvo funcionando durante un tiempo, a personas de la sociedad civil aconsejando al presidente acerca de cómo proceder en materia de seguridad. Se crea la Dirección General de Inteligencia Civil bajo el Ministerio de Gobernación, y bueno, se va dando forma a algo que no existía en el pasado, y yo creo que ese es un elemento fundamental. En el 2008 se pasa la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, donde se crea un Consejo Nacional de Seguridad, y bueno, toda una institucionalidad civil para ir dando forma a cómo el Estado se hace cargo de los temas de seguridad. Paralelamente, claro, los perpetradores de la violencia política durante el tiempo del conflicto armado, principalmente en las unidades de inteligencia y contrainteligencia y del ejército de Guatemala, en aquella época, con sus propias limitaciones financieras que deben haber enfrentado, fueron creando negocios para financiar sus actividades espantosas ilícitas, ¿no? Y comienzan a vincularse con la criminalidad organizada internacional. Se da en ese tiempo un apogeo, un auge del narcotráfico, principalmente de cocaína, desde Sudamérica hacia el principal mercado consumidor, los Estados Unidos, pasando por acá. Y por supuesto quienes tenían control del territorio eran esos elementos del Estado guatemalteco, del ejército guatemalteco, pero que luego con la negociación de los acuerdos de paz van perdiendo poder político y van perdiendo también la necesidad de llevar a cabo esa función, ¿verdad? Pero se quedan con el know-how, como se diría, con la capacidad de hacer uso de la violencia, de la fuerza, y comienzan a utilizarla para redituar económicamente. Y este es el señor Ortega Menal, ¿no? Y sus amigos, que son tal vez los más conocidos exponentes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Guatemala también creo que es relevante decirlo, que ha sido creativa en generar nuevos conceptos, ¿no? Los SIACs, ¿no? Bastante atractivo. Y luego Velázquez saldría con los RPEI, pero ya no sonaba tan fácil el RPEI, las redes político-económicas ilegales e ilícitas. Bueno, pero entonces estos señores comienzan a actuar, ¿verdad? Y tienen poder dentro del Estado guatemalteco y tienen la capacidad de establecer redes que les aseguren impunidad a sus acciones ilegales. Aduanas es un clásico espacio estatal para ser acaparado por estos cuerpos corruptos que se hacen cargo del Estado. Vamos viviendo también en Guatemala, con la salida del conflicto, un intento por conocer la verdad, que es parte fundamental de los procesos de transición. Sabemos que en Guatemala hubo dos esfuerzos, uno apoyado por las Naciones Unidas, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pero por su parte la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala llevó a cabo su propio esfuerzo, el REMI, ¿verdad? Y recordamos con mucha tristeza y terror lo que fue el asesinato de Monseñor Gerardi, pero digamos que quedó bastante establecido a nivel internacional e incluso medianamente a nivel nacional, que la perpetración de la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos se cometió en nombre del Estado guatemalteco, y por lo tanto la responsabilidad de ese Estado con lo que ocurrió en el pasado.
pero van morfando, van cambiando las cosas, ¿verdad? Vamos saliendo de una situación de confrontación abierta, interna, y nos enfrentamos a una serie de factores que son, o sea, como una tormenta perfecta, ¿no? Un montón de factores negativos que contribuyen a generar la situación calamitosa de inseguridad que hemos estado sufriendo durante las últimas décadas. Hay un gran incremento en cuanto a la criminalidad organizada y las violencias sociales, un abandono casi completo por parte de las autoridades nacionales en cuanto a la provisión de servicios sociales. Se van transformando estos especialistas en el uso de la violencia, desde la violencia política hacia una más económico-criminal, y coincide con el surgimiento del narcotráfico internacional, y hay una insuficiente respuesta a las necesidades económicas y sociales. Hay un trasiego de armas gigantesco. Los Estados Unidos quiere parar todos los tráficos ilegales desde el sur hacia el norte, ¿verdad? Pero no se preocupa realmente en controlar el tráfico de armas que viene desde el norte hacia el sur. Una serie de factores sociales, incluyendo la expulsión. Bueno, la mayoría tal vez no recuerda por temas de edad, pero hubo unos desmanes tremendos en Los Ángeles, California, cuando salieron el video de que estaba la policía reprimiendo terriblemente a Rodney King, ¿verdad? Y entonces está toda la gente en la calle y todo eso. Y las fuerzas policiales durante las semanas venideras, para aplacar, digamos, finalmente lo que fue todo ese desorden gigantesco que se les salió de las manos, fueron agarrando a pandilleros de origen latino. Muchos de ellos que venían desde Centroamérica huyendo con sus padres como niños durante los años 80 de los conflictos que había en esta región, y que no conocían otro país y que ni siquiera hablaban español, ¿no? Y fueron deportados por el hecho de no ser ciudadanos legales de los Estados Unidos, y traen ellos a estos espacios marginales de Centroamérica hambre, ganas de hacer cosas y la cultura pandilleril de California. Entonces, que se junta con todas las privaciones de esos espacios marginales sociales aquí en Centroamérica y con la violencia que veníamos viviendo desde antes. Entonces, no es casualidad que surja en estos países con fuerza las maras y las pandillas, que además se coagulan, digamos, o que cuajan en organizaciones cada vez más fuertes debido a la represión con las que se enfrentaron los estados centroamericanos en contra de ellas en la primera década de este siglo. Hubo un plan Escoba en Guatemala, hubo un plan mano dura en El Salvador, un plan super mano dura en El Salvador, y medidas similares en Honduras, que para responder mediáticamente a las exigencias de la población, que estaba muy asustada por el surgimiento de estas pandillas, algunas de las cuales, por supuesto, estaban llevando a cabo hechos ilícitos ellas mismas y atacando a la población. Los encerraron, pero la manera de identificar a los pandilleros era con base en los tatuajes que tuvieran. Entonces, mucha gente inocente fue metida en las cárceles, y alguna gente que no tenía que ver con la Mara ahora ya pasó a estar en vínculo con la Mara, y la Mara comenzó a organizarse dentro de las propias cárceles. Entonces se habla acerca de ese momento como uno que las hace cuajar, ¿verdad? Como organizaciones ya un poquito más orientadas hacia una criminalidad un poquito más sistemática, utilizando principalmente la extorsión como medio de hacerse de plata. Aquí vemos trazas, ¿verdad?, de transporte marítimo. Lo que sorprende, ¿verdad?, de esta infografía, por decirlo de alguna manera, es lo fuerte del flujo entre Colombia y Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo pienso que es medio lógico, ¿verdad? Porque creo que México está mejor custodiado, tiene mayor capacidad, digamos, de interceptar a los narcotraficantes que vienen por mar. Guatemala no, sus capacidades navales, digamos, son bien limitadas.
pero es el lugar más cerca de México a donde uno puede llegar que está peor custodiado. Entonces creo que no necesariamente es un indicador de que nosotros seamos especialmente narcotraficantes, pero estamos más cerca, ¿no? Entonces echémonos todo el viaje por mar antes de llegar a México, donde nos pueden agarrar, bajemos en Champerico, por ahí, y ahí nos esperan para seguir por tierra a través de México. Entonces, bueno, confluyen esta serie de factores y persiste también el hecho de que las causas estructurales que generaron el conflicto armado no fueron resueltas, ¿verdad? La situación de pobreza, marginación, los indicadores sociales, a pesar de que han venido, hay que reconocer, poquito a poco mejorando durante el tiempo, la cantidad de gente que vive en condiciones inaceptables sigue estando ahí, ¿verdad? Entonces, el proceso de dignificación y reparación, de resarcimiento, digamos, de las víctimas fue parcial nada más, y los cuerpos ilegales lograron establecer aparatos de impunidad dentro del propio Estado, penetrando las instituciones principalmente del sistema de justicia guatemalteco también, y el proceso político ha sido excluyente y también lamentablemente las fuerzas que estuvieron en oposición al Estado no lograron organizar un aparato político representativo y no lograron concitar el apoyo de las mayorías tampoco, lo sabemos bastante bien. Bueno, entonces eso como antecedentes. Y explicar la violencia realmente es muy difícil, solo podemos presentar una serie de factores que pensamos que tienen que ver. Entonces, reconocer que es un fenómeno multicausal, complejo, que hemos estado transitando desde una situación de represión política intensa hacia una situación en que los cuerpos ilegales se vuelven unas organizaciones generadoras de ganancias criminales. Ha habido un lento paso desde el control militar hacia el poder civil de la seguridad, pero ha existido ese proceso también y hay que reconocerlo y validarlo. También están estos factores externos de narcotráfico y otros tráficos ilícitos que se dan en esta zona del mundo. La violencia estructural, ha habido crecimiento económico sostenido, pero acompañado de un agravamiento de las condiciones sociales de pobreza, lo que habla acerca de una creciente desigualdad en nuestro país. Sí ha habido un proceso interesantísimo de fortalecimiento institucional, principalmente en lo que tiene que ver con las capacidades del Ministerio Público, pero también sus capacidades de articular el trabajo con la Policía Nacional Civil. Y bueno, hay una serie de factores culturales que caracterizan a dos Guatemalas que estaré abordando después. Entonces aquí una línea de tiempo, más o menos, donde están los presidentes y sus periodos, empezando con Arzú a mediados de la década de 1990, y los nombres de las personas que estuvieron a cargo del Ministerio de Gobernación en cada uno de los gobiernos. Vemos que Portillo tuvo 4 y que Colón incluso tuvo 5. Entonces son procesos complejos hacerse cargo de una institucionalidad que nunca ha sido civil, que no tiene una tradición, digamos, de acercarse al uso de la fuerza y de la violencia desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. Por supuesto que es un desafío sumamente grande. Vamos viendo, digamos, en los años 90 se firman los acuerdos de paz, se crea la PNC y se logra poner fin a una crisis de secuestros que estuvieron sufriendo personas de la clase alta guatemalteca que, bueno, utilizando en parte recursos del propio Estado guatemalteco, porque traían a la Policía Nacional Civil asesores extranjeros pagados por el Estado guatemalteco para que los ayudaran a resolver ese problema que ellos estuvieron enfrentando, y se resolvió, ¿no?, a sangre y fuego, ¿no? Había comandos especiales antisecuestros que llevaban a cabo la identificación del lugar, llegaban, arrasaban con los secuestradores y llamaban a la policía para que llegara a decir que fueron ellos los que rescataron a la gente. Y bueno, esa fue la forma en que llegó a Guatemala el asesor venezolano Rivera, ¿no? Y él llevó
desde El Salvador ya venía prestando ese tipo de servicios de consultoría bien especializada en otros países de la región. Y bueno, en ese momento, digamos, es bastante interesante ver que en 1997 la tasa de homicidios, que llegó a 38.2 por cada 100.000 habitantes, tuvo un descenso sostenido de 2 años y bastante dramático, ¿no? Una caída de casi 40, una caída a llegar hasta casi 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Afortunadamente los homicidios se miden por cada 100.000 habitantes, no se miden en porcentaje, porque son demasiado pocos, ¿verdad? Porque el porcentaje 1% de la población que estuviera siendo asesinada cada año sí estaría bien complicado. Pero bueno, entonces este es el principal indicador que se suele utilizar debido a que, primero, es el más grave, ¿verdad? Porque estamos hablando de la pérdida de vidas humanas. Y dos, usualmente existen registros, por supuesto que en muchos lugares, en muchos momentos ha habido duda acerca de la veracidad de las estadísticas que son manipuladas. En Guatemala, solo hasta ahora he comenzado a oír alguna queja, pero nunca he oído una crítica bien fundamentada de por qué están mal las cifras de homicidios en Guatemala. ¿Cuál es Arturo, cuál es digamos, ese número comparado con quién? Correcto, vamos a comparar. No os preocupéis, Okay. tengo más. Y bueno, asume Portillo en el año 2000 un gobierno marcado, bueno, como todos, ¿no?, por la corrupción, pero un grupo nuevo que se hace cargo del Estado guatemalteco con sus propias especificidades y un desorden generalizado en la administración de la seguridad. Entonces hay un cambio muy fuerte de ministros y también de directores de la Policía Nacional Civil durante esa época, y hay una incorporación dentro de Guatemala cada vez más fuerte presencia de los cárteles mexicanos, que al ser combatidos los colombianos, los mexicanos se hacen cargo de una parte mayor, digamos, del tráfico internacional y comienzan a ocupar territorios en Guatemala o a hacer vínculos, nexos con los que manejan localmente en Guatemala el tema del tránsito, tráfico de las drogas hacia el norte. Entonces vemos esta situación espantosa que se dio durante toda la primera década del siglo XXI, en que fue escalando la tasa de homicidios de una manera realmente sostenida y fuerte, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Portillo hay una creciente tensión política y social, se da este tema del aumento de la organización pandillera y se reprime a las pandillas en ese momento. Es la forma en que el Estado responde a este problema, que por supuesto que tiene aristas de seguridad, pero que es principalmente un problema de descomposición social profunda. Durante el gobierno de Berchet hubo 3 ministros de gobernación y durante esa época no hubo una mejoría. Hubo motines en cárceles donde personas de distintas maras se enfrentaron, se rompió el sur, como se le llamó a ese momento en que la Mara 18 y la Mara Salvatrucha se declaran la guerra y comienzan entonces a sistemáticamente enfrentarse. Y están estas operaciones Pavo Real, famosa, ejecuciones extrajudiciales. La única vez en que ha habido de una manera fuerte señalamientos de una campaña de exterminio por parte ordenada, digamos, por las autoridades más altas del Estado guatemalteco. No ha vuelto a haber. No sé, me pueden decir que no, pero yo no he visto que haya. Es como si ha habido en El Salvador, ¿no? Ahora cuerpos internacionales están señalando a las fuerzas policiales y militares de El Salvador de estar cometiendo abusos de ese tipo, ¿no?, de manera sistemática. El caso Parlacén, ¿verdad?, que dejó muy mal parada a Guatemala, escandaloso, ¿no?, que maten a 3 diputados centroamericanos aquí y que
se agarra a los hechores y que esos hechores entra un comando a eliminarlos sin necesidad de romper candados en el lugar donde ellos están, porque les abrieron las puertas a que llegaran a matar. Esto en Guatemala no se vio muy bien a nivel internacional. Entonces ese elemento es el que permite o el que obliga a que el gobierno guatemalteco esté anuente a solicitar el establecimiento de la CICIG en Guatemala. Entonces fue ese momento crucial en que Guatemala se estaba viendo tan mal internacionalmente que, bueno, Berchey dice, va pues firme, señor vicepresidente, y dele. Y comienza entonces esa era de la CICIG en Guatemala, y viene el gobierno de Álvaro Colón con un acercamiento social diferente, clientelista, politizado, todo lo que querramos, pero hay unos programas sociales que venían, o una imitación de programas sociales que venían llevándose a cabo en otros países latinoamericanos y que en ese momento estaban en boga, y que a quién le cae mal que le den una bolsita con cosas mínimas si uno no tenía nada para comer. Entonces, bueno, en esa época el señor Vinicio Gómez, él tenía experiencia ya de venir siendo viceministro de Gobernación durante el gobierno de Berchey, y era reconocido como un buen técnico y una persona más o menos decente. Lamentablemente para Guatemala, a los 6 meses se cayó su helicóptero y se murió. Entonces entró nuevamente en una sucesión de nombramientos de personas en el cargo más alto de la seguridad en Guatemala, hasta llegar a Carlos Menocal, que era un personaje desconocido a nivel nacional, periodista, pero que había llevado la relación de trabajo muy bien con la CICIG desde la instancia del gobierno en la que él había estado laborando. Y él establece una buena relación de trabajo con la CICIG y con el Ministerio Público. Y ese es un momento crucial en la seguridad en Guatemala. Durante el tiempo que estuvo Carlos Menocal, que fue menos de 2 años, bueno, no es el momento más fuerte de la CICIG, pero la CICIG viene preparando y trabajando unas propuestas de nueva legislación para Guatemala, y viene trabajando en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, institucionales del Ministerio Público, y un poquito también con la Policía Nacional. Entonces este es un punto clave y que se ve reflejado. Entonces no estoy diciendo que se deba a eso, porque es muy difícil realmente decir, atribuir a un hecho unos sucesos sociales que son más amplios y más complejos, pero resulta ser que con eso comenzamos a ver sostenidamente en Guatemala, desde el año 2009, un descenso en las tasas de homicidios que nos van diferenciando de la situación de violencia de nuestros vecinos. Yo creo que eso es bien valioso, bien importante de reconocer. Entonces, bueno, tenemos el gobierno del Partido Patriota, durante el cual tal vez pudiéramos decir aquí que se detuvo un poquito, pero no se detiene del todo. Recordemos que sigue habiendo un crecimiento de la población permanente cada año. Entonces eso ya en sí mismo ayuda a que no se te empeore tu tasa de homicidios, porque hay más gente por las cuales dividir, ¿verdad?, los homicidios que en hecho hay, que de hecho hay. Pero si vemos los números absolutos de gente asesinada cada año, van disminuyendo, ¿verdad? Y esto es sostenido en el tiempo, y es algo, yo pienso, de lo que hay que estar contentos, ¿verdad? Es un logro del país. La composición de la violencia homicida, como sabemos, pero solo para mostrarlo, ¿verdad?, afecta principalmente a las personas que son jóvenes, y afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, pero eso es así en todas las partes del mundo. Lo que sí es preocupante es que los niveles de violencia homicida en contra de mujeres en Guatemala son de los más altos del mundo, y también el nivel de violencia homicida en contra de los hombres. Pero si uno es hombre de entre 18 y 25 años en el año 2006, su tasa de homicidios estaba en 100. Entonces 1 por 1000. O sea, de cada chavo guatemalteco de esa edad, ese año, de cada 1000, uno fue asesinado ese año. Estos son niveles de violencia aberrantes.
Señalar tal vez que la Organización Mundial de la Salud utiliza el indicador de 10 muertes para declarar a una enfermedad como epidemia, ¿no? Entonces, si ya está matando más de 10 personas por cada 100.000 habitantes al año, tal enfermedad es una epidemia. Entonces se utiliza, digamos, todo el andamiaje conceptual que se ha construido en torno a la epidemiología, ¿verdad?, para analizar la violencia homicida también. Y, bueno, entonces deberíamos, para no estar en situación de epidemia, deberíamos estar por debajo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y estamos en el año pasado en 26.1, que por supuesto es mucho más que el doble, pero es mucho mejor que el 46.4 en que estuvimos en el año 2009. Vaya, ahora, es interesante señalar esto también. Si es que comparamos la situación en el año 2016 de El Salvador, que tuvo 81 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año, de Honduras en 59, de Guatemala 27, claro, Guatemala 27 comparado con estos otros, ¡wow!, es como un enano. Pero si es que agarramos, entonces dividimos a los municipios que tienen mayoría de población indígena de los municipios que tienen mayoría de población que se autoidentifica como no indígena, la diferencia es tremenda, abismal, gigantesca. Entonces esa Guatemala mestiza a la que la mayoría de nosotros pertenece, ¿verdad?, sí estamos en una situación de violencia homicida similar a la de nuestros vecinos centroamericanos. Y es esa Guatemala indígena la que sigue manteniéndose por debajo del nivel de epidemia de violencia. Entonces, eso creo que es insoslayable. Debo reconocer también que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que es una de las entidades creadas por la ya nombrada, ya mencionada Ley Marco del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad, está produciendo información y publicándola de manera mensual a nivel departamental y a nivel de municipio. Y está bajable, gratuito, cada mes. El último que tienen publicado es de abril de este año. Entonces yo pienso que ese también es un esfuerzo del Estado guatemalteco digno de ser reconocido. Son años, por supuesto, de inversión de parte del Estado guatemalteco principalmente y de los cooperantes internacionales para ir fortaleciendo nuestras pequeñas instituciones, pero generar información es un elemento fundamental para poder combatir cualquier problema. Entonces vemos, además yo veo con alegría, de hecho, que la escala que utilizaba en sus informes la Secretaría Técnica ha variado. Y ahora ya pusieron 2 verdes y un amarillito, y el amarillito todavía está por debajo de 10. Entonces lo que esté verde y amarillo en el mapa es un lugar decente, digamos, donde hay dignidad en cuanto a nivel de inseguridad en Guatemala. Por supuesto que ya se pone preocupante en los lugares donde está rosadito, y los lugares rojos son lugares de espantosos niveles de violencia inaceptables, incluida la zona 1, donde estamos nosotros sentados en esta tarde, ¿verdad? Entonces son niveles inaceptables de violencia que estamos viviendo en el país, pero vemos que se distribuye territorialmente de una manera bastante clara, ¿verdad? Este corredor de nuestra frontera con El Salvador y Honduras y nuestro departamento norteño con, que en la frontera con México, ¿verdad?, son lugares especialmente afectados por dinámicas de violencia. Y eso tiende a coincidir, verán ustedes que esa mancha azul, ¿verdad?, tiende a coincidir con la proporción de la población que se autodefine como indígena, utilizando datos de la ENCOVI, que era algo que ya habíamos más o menos señalado. Y a eso nos referimos por las 2 Guatemalas, que tienen elementos comunes de una historia de represión, de una situación de tráficos internacionales ilícitos que cruzan sus territorios, donde hay, sin duda, disponibilidad de armas y se dan fenómenos de discriminación basados en raza, etnia, clase, social. Pero podemos diferenciar, digamos, que hay ciertos lugares donde las dinámicas capitalistas
se están dando en contextos desregulados. Hay una urbanización acelerada y no planificada, desordenada, en una situación donde la mayoría de la gente vive en pobreza profunda, donde no hay servicios sociales básicos para el desarrollo urbano, que recibe además influencia de la cultura pandilleril de California y que por lo tanto no es, o sea, es lógico esperar que allí se produzcan altos niveles de violencia. Mientras que tenemos también comunidades en el país que son excluidas socialmente, pero que han logrado mantener de una o de otra manera sus propias normas sociales. Hay mecanismos de solidaridad y de redistribución, hay mecanismos para solucionar conflictos y que han logrado evitar que entren dentro de esos espacios las dinámicas violentas en busca de ganancias. Y ese tipo de lugares logran niveles de violencia bajos. Entonces vemos que a pesar que los niveles de pobreza total y de pobreza extrema en Guatemala, en la última medición oficial que hubo, que fue la en COVID del año 2014, se pusieron mucho peores, ¿no? Dicen que también hubo cierto cambio en la manera de medir, pero de todas maneras la situación no venía mejorando desde antes y tenemos 60% de la población guatemalteca viviendo en una situación de pobreza. A pesar de ello, estamos viendo que las tasas de violencia homicida vienen disminuyendo. Entonces, creo que eso hace especialmente interesante ver qué es lo que sucede en Guatemala. Tal vez esto me lo salto para no utilizar demasiado espacio neuronal y podemos pasar, digamos, a una comparación un poquito más regional. Aproximadamente un tercio de los homicidios que ocurren en el mundo suceden en América Latina y el Caribe, pero esta región del mundo solo tiene 8% de la población. O sea, nosotros somos especialmente violentos si nos comparamos con otras partes del mundo. En Guatemala, que es el 85%, y Honduras el 83%, de los homicidios se llevan a cabo utilizando armas de fuego. Estos son de los más altos niveles en el mundo. Y el tema de las armas es fundamental, porque cuando hay una situación de tensión, de conflicto, de potencial violencia, y hay un arma de fuego presente, por supuesto que la potencialidad de generar violencia letal aumenta dramáticamente, ¿no? Muy fácil pegar un par de balas y eso genera muertos. Entonces, esta disponibilidad de armas de fuego que existe en nuestros países es un elemento fundamental a ser combatido. La mayor parte, casi todos los homicidios que se llevan a cabo, que ocurren, se están dando con armas de fuego. Nosotros en Centroamérica contribuimos 4 ciudades al listado de 50 ciudades más violentas del mundo. 4 puede ser poco dentro de 50, pero lo que pasa es que el Triángulo Norte de Centroamérica solo tiene 4 ciudades. Entonces, nuestras 4 ciudades, habría que decir, están en el listado de las ciudades más violentas del mundo. Entonces, es grave. Ciudades de más de 300.000 habitantes. Hay preocupantes incrementos en México y el año pasado Honduras estaba súper feliz porque bajaron sus ciudades Tegucigalpa y San Pedro Sula, estaban más altas antes. Bueno, y este que es un poquito aterrador, ¿no? Pero, a ver, tengo otro que es más analítico. Entonces, digamos, este aterrador solo lo estoy poniendo para ver cómo se ve Guatemala, que es la línea amarilla, con respecto a su barrio en general. Tenemos un barrio de baja violencia, aquí abajo, que está Panamá, está Nicaragua, está México y Costa Rica, por supuesto. Ahora, vemos con preocupación que la línea verde de México comienza a despegar en los últimos años y que casi nos está por alcanzar. Nosotros venimos con nuestra caída sostenida, ¿verdad? Que parece un poquito plana, ¿verdad? No se ve tan dramática, pero cuando lo vimos en mi otra gráfica sí se veía más dramática. Lo que pasa es que estos, nuestros vecinos centroamericanos, son ultra dramáticos, digamos.
en cuanto a las variaciones de sus tasas de homicidios. Vemos Honduras, que vino bajando de una situación de altísima violencia en el año 2003, bajó hasta el 2006, luego se pegó un crecimiento impresionante hasta el 93.21 en el año 2011, y de ahí ha venido bajando, ¿verdad? Y está Juan Orlando Hernández súper orgulloso de que el país viene mejorando de una manera impresionante. Está en 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son niveles superiores a guerra, ¿no? En lugares donde hay guerra abierta no se ven. Hay lugares que están en guerra donde este tipo de niveles no se alcanzan. Y El Salvador, ¿verdad?, que tiene este pico dramático en el año 2015, que claro, viene después de esta bajada impresionante, que fue el tema de la tregua entre pandillas en El Salvador, que bueno, es un elemento tan importante que tal vez hay que hablar un poquito de él, que la tregua entre pandillas permitió constatar que la violencia generada por las pandillas es importantísima, digamos, como contribuyente a la violencia homicida total que se da en el país. No sabemos con exactitud en Guatemala esos datos, o sea, no tenemos un estudio que nos diga. Tenemos unas estimaciones bien fundamentadas en que pensamos que 40% de los homicidios en Guatemala están relacionados a las actividades de los tráficos ilícitos, otro 20% tiene que ver con las actividades de maras y pandillas, y otro no sé cuánto por ciento a la criminalidad común u otro tipo de hechos. No existe eso aún, y eso es fundamental para que nosotros lo tuviéramos. Digamos, en El Salvador se dio ese experimento social de la tregua que permitió constatar la importancia que tienen las pandillas como generadoras de violencia homicida en ese país. Y bueno, aquí lo tenemos entonces para ver nuevamente Guatemala, la línea gris se ve menos dramática, ¿verdad? Pero sabemos que igual la disminución desde el 46 del año 2009 al 23 del 2017 es bastante importante para nosotros. También señalar que durante los primeros 4 meses de este año, a pesar de todos los problemas de Estado que tenemos, sigue la baja. Entonces, eso es algo importante. Tal vez antes de pasar a ver estos otros indicadores, hablar un poquito como hipótesis, ¿verdad? Para discutir también, por la discusión posterior. ¿Por qué pensamos que viene ocurriendo esto? Pensamos principalmente que tiene que ver con la mejor articulación entre la fuerza pública, o sea, la policía, los investigadores criminales, ¿no? La propia parte de la policía que tiene a sus detectives, ¿no?, de la Dirección de Investigación Criminal, y el Ministerio Público, y el trabajo que ellos pueden hacer para generar datos, para generar evidencia que pueda ser utilizada por los fiscales litigantes en un momento de llegar a juicio. Y además este tema de la persecución penal estratégica, que es como se ha llamado a la forma de investigar estructuras completas, no solamente caso por caso, como era con anterioridad, pero el fortalecimiento del uso de métodos científicos de investigación criminal, como los estudios de ADN o la existencia de la máquina IBIS, que es la que guarda la huella balística, ¿verdad? Cada arma se queda su huellita, que es única en cómo deja marcado el cañón, la bala que sale de esa arma. Entonces, al haber constatado que la misma pistola, digamos, había sido utilizada en distintos hechos ilícitos, permite, o sea, genera evidencia científica para vincular a estos hechos ilícitos dentro de un caso más grande y más general. Entonces, este tipo de avances técnicos y de una actitud de apertura a colaborar entre las distintas instancias que tal vez cuaja en ese momento que estábamos mencionando de Menocal, Claudia Paz y Paz,
y el comisionado Dalanese es fundamental. Pensamos en este descenso que venimos viviendo. También ha habido una serie de medidas de prevención situacional, como se le llama, que se ponga iluminación en lugares oscuros, que se limpie terrenos baldíos, en que haya un diseño urbano más enfocado en generar espacios más seguros. El Transmetro en la ciudad de Guatemala ha sido muy importante también. O sea, no ha habido ningún homicidio en el Transmetro, ningún homicidio. Y lleva como 10 años el Transmetro funcionando. Entonces, comparado con el sistema de transporte urbano usual, pues es una diferencia gigantesca, ¿no? Enorme. Y mucha gente usa el Transmetro. Entonces, de alguna manera, que se siga ampliando el Transmetro es un elemento que contribuye a salvar vidas. También ha habido un mayor control sobre la disponibilidad de armas de fuego, ha habido algunas modificaciones de la ley, hay unos requerimientos un poquito más fuertes para aquellas personas cuando llegan a inscribir su arma de fuego y un poquito más de sanciones a quienes no lo hacen. Claro que sabemos, todos creo que conocemos gente que tiene armas de fuego que no están inscritas. También pensamos que es un elemento interviniente que hay una mejor atención a las emergencias médicas. El uso de, las ambulancias están mucho más presentes en la actualidad que hace 20 años, digamos. Cuán rápido llegan a atender las emergencias también salva vidas, ¿no? Entonces puede ser que la violencia homicida siga ocurriendo, pero está matando un poquito menos de gente porque se llega a una atención un poquito más a tiempo. Y también hay una mayor creciente consideración de la prevención del crimen, al igual que en el tema de la prevención situacional. Hay programas de prevención social de la violencia que tienen que ver con educación, con generación de oportunidades socioeconómicas para poblaciones en riesgo, que principalmente están ocurriendo a nivel municipal y a nivel comunitario, y que se vienen dando y que de alguna manera tienen que estar teniendo un impacto, ¿verdad? Y también hay procesos de reforma policial con muchísimos problemas, ¿verdad? La institución policial, pero sí hay por lo menos un intento por dignificar, por depurar, eso es casi permanente, y por instaurar un acercamiento al trabajo policial basado en la relación con la comunidad. Ese es un desafío gigantesco, ¿verdad? Porque implica cambiar la forma de entender la seguridad. Y eso va a tomar muchos años todavía, pero está en marcha ese proceso. Ok, esos son como los factores buenos, pero también es posible que algunos expertos señalan que las organizaciones criminales que estaban generando mucha violencia homicida a principios del siglo ya no necesitan hacer tanto uso de la violencia homicida para generar la plata, ¿verdad? Entonces ya no se están matando necesariamente a lo loco entre ellos. E incluso yo he entrevistado a gente que negocia con la Mara, ¿no? Para empresas distribuidoras que tienen que irse a meter a lugares que están controlados por la Mara y que requieren, por lo tanto, el permiso de la Mara para entrar, porque o si no, van a matar al piloto. Entonces él decía, hace 3 años, un error que tuvimos en que no comunicamos que iba un camión, hubiera implicado la muerte del piloto. Lo que pasó este año, pues esto fue el año pasado cuando lo entrevisté, me llamaron y me dijeron, mira, Juanito, se le olvidó pagar. Entonces salvó una vida. Entonces, lo que no es algo tan bueno tampoco. Es por las mafias. ¿No? Entonces se están volviendo mafias de pobres, un poquito más sofisticadas. Entonces, por supuesto, eso es súper preocupante. Claro que sí. Pero bueno, había que mencionarlo también. Entonces, como decía antes, lamentablemente no sabemos en qué porcentajes atribuir a las distintas dinámicas criminales la violencia homicida observada y deberíamos tener más desarrollo de investigación criminal, de inteligencia policial, de estudios criminológicos y sociales.
Y bueno, yo pienso que como que hay bastantes elementos como para conversar, ¿no? Así que, Yo tengo un montón más de datos, pero tal vez nos vamos a marear. tal vez la semana pasada y así será rapidito cada uno. Va a los que pasé antes, ¿sí? O los de que sí. Bueno, entonces seguimos. Sí. Bueno, entonces tenemos estos intentos, ¿verdad? La policía, hay proyectos internacionales que les compran sus bicicletas y ellos están haciendo un esfuerzo por ir a conocer a la gente del barrio, estar presentes en las escuelas, hay programas de prevención de la violencia, se está utilizando más sistemáticamente los datos y la información para tomar decisiones policiales en toda la región centroamericana. Hay lo que se llaman delegaciones o comisarías modelo. Todos estos son propuestas que tienen que ser criticadas, pero no tenemos tampoco una sociedad civil especializada ni suficientemente financiada para que pueda emprender ese tipo de acciones de auditoría social, de ir revisando, evaluando, criticando, proponiendo, contribuyendo desde la perspectiva social a mejorar el manejo de la seguridad en el país. Y principalmente lo que hemos tenido durante este tiempo, creo yo, y que es súper valioso también, es el fortalecimiento de la capacidad del sistema de justicia y de seguridad, completamente insuficiente, por supuesto, pero mucho mejor que antes. Y bueno, lo demás tenía que ver con la CICIG, esto es la CICIG, ajá, y estos son algunos otros datos bien interesantes, pero tal vez los otros datitos que teníamos antes, estos. La población privada de libertad en el Triángulo Norte de Centroamérica, cómo ha variado desde principios del siglo hasta ahora. Vemos la línea azul salvadoreña, donde ha explotado, o sea, han llenado las cárceles de mareros, el hacinamiento es gigantesco, la gente no tiene atención de salud básica, hay unas medidas extraordinarias llamadas que ya llevan como 2 años, y cada año se renuevan, entonces ya no son tan extraordinarias, sino que como que son permanentes, que hacen más férreo el control de la población encarcelada, pero que no necesariamente, que no han logrado disminuir los altísimos niveles de violencia que siguen existiendo en ese país. Ese país está viviendo una crisis dramática de inseguridad. Desafortunadamente Honduras no se ve nada mejor, y nosotros, con todos nuestros problemas y con todas nuestras frustraciones guatemaltecas que vivimos día a día, no podemos dejar de reconocer que hemos estado viviendo un proceso insuficiente, por supuesto, pero de sostenido mejoramiento de los principales indicadores de violencia, por lo menos. Entonces, fomentémoslo, ¿no? Y informémonos, creo yo, que eso es útil e intentemos contribuir a que esto se acelere. Entonces, la tasa de población encarcelada por cada 100.000 habitantes, El Salvador parece que es el segundo país peor en el mundo. Creo que el otro es Fiji, pero como hay muy poquita gente en Fiji, con 10 gente que uno meta presa, ya tira la casa para que haya mucha fuerza. En El Salvador sí hay millones de personas, y entonces de cada 100.000 hay casi 600 que están presas. 100.000, 10.000, 1.000. Entonces de cada 1.000, como 5 o 6 personas están presas en El Salvador. Y bueno, Honduras viene viviendo una situación de que siempre les ha gustado tener a la gente presa y se ha puesto un poquito peor al final. Y aquí Guatemala también ha ido, tal vez no se ve tan dramático, nuevamente porque El Salvador nos hace parecer países estables, ¿no? Entonces, pero sí es un poquito grave, ¿verdad? Pasar de 57 en el 2006 a 115 en tasa de encarcelados. Pero por supuesto que nosotros siempre pensamos, más gente debería estar presa en Guatemala, porque ahí andan dando vueltas. Pero tal vez tiene que ver con esto. Porcentaje de la población privada de libertad que está en prisión preventiva. Y en la región vemos que somos casi los peores con Panamá. O sea, la gente no tiene sentencia y está presa también. Y eso es una violación a los derechos humanos también. Claro que hay unos que se pueden fugar y que sí hay razón de tener muchas veces a la gente presa antes de que se haya llegado a terminar su proceso, pero tal vez en estos niveles, ¿no? Costa Rica, Nicaragua, pero nosotros más de la mitad de la gente está presa
preventivamente. Y en cuanto al uso de la capacidad instalada de los centros de prevención, El Salvador, porque ha encerrado tanta gente, ¿no? Donde debería haber 1, hay 3 y 1/3, ¿verdad? Guatemala casi 3 y así. Solo Belice le sobran camas en sus prisiones y México está ahí, fijo. Entonces, bueno, son algunos elementos, algunos puntos de vista acerca de lo que ha venido ocurriendo en materia de seguridad en Guatemala, y agradeciendo nuevamente el espacio, manifestando la felicidad de estar con ustedes este sábado. Gracias. Pasamos a preguntas que le tengan a Arturo y a discusión. El rol de las empresas de seguridad, como en las bolitas y los condominios, tengo una noción vaga de cómo surgen y para dónde van, qué va a pasar con esa gente. Y se podría, como, no sé, de alguna forma reducir el ejército a que solo sea como cuerpos de rescate o alguna forma de. O que no exista. A ver, las fuerzas, ¿cómo se llaman? Las empresas privadas de seguridad son una de las fuentes de generación de ingresos, ¿verdad? De muchas de estas personas que fueron administradores de la fuerza y de la violencia en el pasado y que quedaron con ese conocimiento establecido, y que la situación de inseguridad les favorece porque hay demanda para los servicios de parte de quienes tengan la capacidad de pagarlos. Hay distintos niveles de empresas de seguridad y a distinto nivel socioeconómico también hay distintos tipos de demanda por sus servicios. Es lamentable que así sea, porque la seguridad debería ser un bien público, que no deberíamos tener ese nivel de delictividad generadora de violencia y de miedo con el que nosotros estamos viviendo en este país, pero diría yo que el hecho que vengan mejorando los indicadores de violencia va poquito a poco, pues tal vez no desapareciendo, pero ya no incentivando su crecimiento de una manera tan importante como antes. Ojalá. La participación del ejército en la seguridad ciudadana, como ellos le llamaron, es súper triste para nosotros que en Guatemala, cuando se dice seguridad ciudadana, se tiende a entender la participación del ejército dentro de la seguridad pública. Y es como que completamente al revés, pues, porque el término seguridad ciudadana surge de esos procesos de democratización en América Latina, en el Cono Sur, en el siglo pasado, ¿verdad? Y tenían que ver con el paso desde la administración de la seguridad, desde lo militar, hacia lo civil. Entonces, la participación de la ciudadanía dentro de los espacios de planificación y de discusión, principalmente a nivel local, para establecer planes locales de prevención de la delincuencia, y eso era para nosotros seguridad ciudadana, pero aquí en Guatemala pasó a ser entendido como la participación del ejército. El ejército, lamentablemente, ¿verdad?, está afectado por múltiples y permanentemente salen nuevos escándalos de corrupción, y ha habido señalamientos también en cuanto a que su participación en el patrullaje en las calles de los soldados junto con los policías era nuevamente una situación en que se estaba transfiriendo fondos desde el Ministerio de Gobernación al Ministerio de Defensa, y bueno, todo eso no se veía bien. Sin embargo, en un país en que la costumbre en nuestras cabezas está asociado el ejército a la seguridad, resultaba ser de cierta utilidad también contar con la presencia de los soldados patrullando junto con los policías. Digamos que las encuestas de opinión pública decían que una mayoría de personas sentía que las patrullas combinadas eran algo que les hacía sentir un poquito más seguro. También la presencia de la fuerza pública en la calle es un elemento, por supuesto puede ser para mucha gente intimidante y que debe estar completamente enmarcado dentro del
respeto irrestricto a los derechos humanos, pero que en situaciones de alto nivel de violencia y de inseguridad tan enorme como en el caso de Guatemala, creo yo que también en cierto momento se justificó, digamos, que anduvieran patrullando policías con militares, porque la gente se sentía un poquito mejor, alianza hacia el soldado que hacia el policía. Entonces, sin embargo, la propia policía, ya con 20 años de existencia, ha estado luchando por sacar al ejército de esa colaboración. Y ellos mismos, poquito a poco, vienen como que transformándose y madurando. Algunos de los oficiales de mayor rango que están llegando ahora ya entraron a la PNC, nunca fueron parte de la antigua Policía Nacional, y hay muchos de ellos que ya vienen con la perspectiva cambiada, y eso es súper valioso también. Y ellos entonces también quieren establecer su propia valía a nivel social como los servidores públicos que trabajan en el tema de la seguridad. Así que yo creo que es un proceso y que poco a poco los estamos sacando. Ahora los sacó Jimmy Morales, a pesar de lo cercano que es el presidente a la entidad militar. Los sacó, pero porque los gringos lo impusieron, ¿no? O sea, era parte de las condiciones impuestas por el Congreso de los Estados Unidos para financiar, ya no se habla de él, pero existió un plan de la Alianza para el Triángulo Norte de Centroamérica, que era como un montón de plata, ¿verdad?, que venía para, y que debe seguir viniendo, pues yo no he oído que lo hayan cancelado, pero uno de los requerimientos era sacar a los ejércitos de la administración de la seguridad. Entonces ahí va. Entonces, yo creo que el ejército va cada vez más para afuera. Ahora ya entrar a hablar si es que debiera existir el ejército o no, pero es súper complejo y es como muy grande el tema, así que mejor Para la próxima. en otra. Una duda, digamos, que a mí me impresionó en la gráfica del mapa de Centroamérica en su vinculación con Colombia, la intensidad de tráfico que hay entre Colombia y la costa sur de Guatemala, en comparación de lo que hay con el Atlántico, ¿verdad? Sí. O sea, es significativa. Sí. Entonces, digamos que todo ese material al final del día se trasiega por la planicie costera del Pacífico guatemalteca y mexicana, o de aquí la trasladan para el Atlántico posteriormente, que sería probablemente más complejo, pero dada la debilidad de esta vaca, es muy probable que se pueda hacer, pero no lo sé, ¿no? De lo que he oído yo, de las entrevistas con las autoridades, lo que llega a la costa Pacífico Sur, guatemalteca, se va hacia México. Por la planicie costera. Sí, por el occidente. Sí, se va para allá. Y lo que va por el Atlántico iría por el Atlántico, digamos, desde el principio. No necesariamente que se esté cruzando toda Guatemala. O sea, es bien significativo. Súper significativo, claro. Pero ¿para qué voy a llevar mi lanchita a Nicaragua si luego me tengo que bajar y pasar por Honduras y El Salvador para llegar a Guatemala? Incluso ni siquiera en El Salvador. Ajá, ni siquiera en El Salvador. Es casi que Cabal. En cambio en Guatemala ya hay más infraestructura, digamos, hay más gente ya dedicada a ese tema desde antes y los vínculos hechos con los mexicanos más directamente para hacer ese traspaso. sin embargo, es menos percibible, ¿verdad? ¿En dónde? Digamos, yo trabajo mucho tiempo en la costa del Atlántico y ahí el sentimiento del crimen organizado relacionado con la droga es muy fuerte. Digamos que ahí están los capos, ahí están, se sabe quiénes están, hay iglesias establecidas donde solo van ellos. O sea, digamos, todo hay toda una infraestructura y en la costa sur no se logra percibir. Porque es el alcalde, es más institucionalizado, vaya del otro lado también. Bueno, un interesante punto. Yo quiero hacer ahí un paréntesis. Es que ahí es más aéreo y la gráfica es marítima. Claro, sí. Ahí es más pistas y de ese tipo. Entonces es diferente la forma. Solo tengo una pregunta. No sé si hay más investigaciones en relación a la vinculación de las empresas de seguridad privada y las pandillas. Hay un poco, pero, ¿Verdad que es muy a ver, pero es muy poco. Con pandillas directamente. Porque se
sobre estos casos donde hay pues las noticias que han salido, ¿verdad? Que el director de las ADAS, por ejemplo, que tenía una empresa de seguridad privada, cacharon a los de la empresa de seguridad privada dándole armas a los de la pandilla. Entonces, pues ahí hay una vinculación que va pues, relacionada al tema de Pero creo que si es que ha sido más periodística que investigación social. Usted tenía algunas preguntas. A veces escuché unos comentarios respecto a la reducción de los índices de seguridad, de homicidio, de tasa homicida, dudándolos, digamos, un poco en lo que decías, de que hay alguna crítica ahí, un poco a veces muy superficial, probablemente sin poca información, relacionándola con el incremento de índices de desaparecidos. ¿Puede haber alguna relación entre ambos índices? Por un lado, digamos, esa es una pregunta. También me llama mucho la atención el tema de asesinato de mujeres y cómo ha ido creciendo cada vez más. Obviamente entendiendo que este es un país machista en el que uno pudiese atribuirle la violencia o este incremento a una violencia machista, pero el país siempre ha sido machista. ¿Acaso el macho contemporáneo guatemalteco se olvidó de lo que decía el macho antecesor, que decía que a una mujer no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa? ¿Tiene que ver con machismo esta violencia hacia las mujeres o tiene que ver más bien con otro tipo de violencia más cotidiana? Eso es uno. Y en los países, ¿o habrá algún país en el que se ha legalizado la droga y los índices de violencia han decaído? ¿Habría un impacto en legalizar el tráfico de drogas o las drogas, el consumo de drogas? Y también otra pregunta, el papel de la CICIG. Esa parte me hubiera gustado verla, un poco más de detenimiento de cómo ha ido evolucionando la CICIG, sobre todo porque en principio la CICIG estaba planteada como justamente atacar cuerpos incrustados que generaban inseguridad, digamos, pero en los últimos años, donde la CICIG ha tomado un papel político bien fuerte, su enfoque ha sido corrupción, que también es un cuerpo clandestino, pero ya hay una percepción de que de un trabajo de la CICIG vinculado más estrechamente hacia esa situación que hacia resolver problemas de seguridad cotidianos, de una manera más cotidiana. Y bueno, y eso. Y por otro lado, aunque esto tenga que ver con un análisis que habría que tener información, la represión actual y el asesinato de líderes campesinos y todo lo que está pasando esto, ¿a qué se puede vincular? ¿O cuál sería la hipótesis de por qué está pasando? ¿Es violencia común? ¿Es violencia política? ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué dinámicas está pasando con eso? Y también lo que decías que me parecía importante, que probablemente dentro de tu hipótesis de que las ambulancias están mejor equipadas, también sería interesante entonces ver cuántas más emergencias han habido, si ha habido un crecimiento de emergencias, porque el sentimiento de que la inseguridad es cada vez mayor, digamos, si uno se aplica los números, diría uno, pues no, pero hay un sentimiento de que cada vez hay unos niveles de inseguridad cada vez más altos. Sí, la percepción no ha cambiado. La percepción no ha cambiado, incluso me atrevo a decir que ha aumentado. ¿Hay más emergencias médicas entonces? Digamos? Sí sé. Como son un montón, la inseguridad creo que tiene por lo menos dos dimensiones. Una dimensión objetiva, así lo que los números te pueden decir de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y una dimensión subjetiva, que no por ser subjetiva es falsa. Subjetiva en el sentido de cómo te sientes tú como persona con respecto a los temas de seguridad. Si es que cambias tus comportamientos debido a que te sientas más o menos seguro, ¿verdad? Entonces es súper real lo subjetivo porque define o determina tu comportamiento, ¿verdad? Entonces decidís qué hacer debido al nivel de susto con el que vivís. Entonces, a nivel objetivo, y yo sigo insistiendo, ¿verdad? Vienen pasando cosas buenas en Guatemala. Claro. O sea, seguimos muy mal, pero estamos mejor que antes. Y el movimiento sigue avanzando en esa dirección y eso es súper valioso. Entonces, yo como me ha tocado trabajar con la policía y he conocido gente muy buena, que
me parece a mí que todos somos grises, ¿verdad? Nadie es perfectamente puro, y especialmente en una organización que ha estado tan penetrada por la corrupción, va a ser muy difícil encontrar a una persona que nunca haya tenido nada que ver con nada, es cierto. Pero en la relación humana uno también puede ver si la gente es medio buena o medio mala, ¿no? Y sí, yo me he encontrado con mucha gente muy valiosa y que tiene muchas ganas de trabajar y el sentido de su patria y su país, el servicio a la comunidad y las ganas de que las cosas mejoren, ¿no? Entonces es difícil realmente acusar a la organización policial en ese sentido, y pienso que hay cosas buenas que están ocurriendo. Entonces, bueno, pero ellos creo que no hacen suficientemente bien un trabajo de comunicar, o la gente no les cree, todavía no hay suficiente confianza, y tal vez no se la merecen todavía, es cierto, pero creo que también deberíamos ver ahí si es que ha venido amainando poquito a poco el nivel de desconfianza de la población en la policía, que debe ser mayoritario aún, pero tal vez no es tan tremendo como antes, y tal vez hay ciertos ejemplos y ciertas cosas que puedan ir mejorando. Entonces estos son procesos de largo aliento, el avance es muy de a poco, y las cosas no van a cambiar de un día para el otro. Entonces es un mensaje fundamental, pero creo que hay que mantenerse en ese camino. Ahora, lo otro que decías acerca de esta como campaña que pareciera haber un patrón ahí de ataque en contra de activistas, ¿verdad? Y eso es muy preocupante, y eso requiere ser investigado con urgencia, con mucha seriedad, pero no podemos, sería muy arriesgado vincularlo a nadie, no cualquiera. Solo sí podemos observar que ha habido un cambio en las autoridades del sistema del Ministerio de Gobernación, y de una manera un poco bastante abusiva y fuerte, unos procesos que vienen dándose. Se entendía al ministro Rivas como dentro de ese gran esfuerzo de la sociedad guatemalteca, siento yo, que ha sido desde la firma de los acuerdos de paz, la creación de la Policía Nacional Civil, la creación de una comunidad abocada a los temas de seguridad ciudadana, la creación de algunas ONGs especializadas en el tema, el impulso a una nueva ley, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Seguridad, y la otra ley contra el crimen organizado, son avances de la sociedad guatemalteca, pienso yo. Entonces, tal vez este proceso está teniendo un paréntesis ahora, pero sería muy arriesgado acusar de una vez que así es, pero eso sí que hay que atenderlo muchísimo. El tema de la violencia contra las mujeres también ha venido bajando, digamos, la violencia homicida en contra de mujeres, pero sigue siendo Guatemala uno de los lugares donde más violencia homicida en contra de mujeres ocurre en el mundo. Y en cuanto a el uso de armas de fuego, sí hay una diferencia significativa en cuanto a los homicidios cometidos en contra de hombres, que son casi todos armas de fuego, bueno, y de las mujeres también, pero no es 85, es como 70, ponele, ¿verdad? Entonces sí hay otro tipo de dinámicas allí que tienen que ver con perpetradores usualmente masculinos, ¿verdad? Y este tipo de dinámicas que tristemente el machismo siempre ha existido, pero se han vuelto especialmente violentas ahora. Entonces, y esas son solo 2 de las 121 que hiciste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es Lo otro, si había una relación entre los desaparecidos y la... Eso lo he oído principalmente en el caso de El Salvador, ¿verdad? Sí, es un problema como serio allá. Aquí hay datos de desaparecidos, digamos. Claro que hay, sí hay. ¿Y esos se han incrementado o se mantienen? La verdad yo no los he seguido, pero tampoco se han destacado, pues, digamos. No sabría decir. Ya. Sí, lo otro era el papel de la CICIG, digamos. CICIG tuvo, ¿cuál es el impacto en él? Bueno, la CICIG. Claro, la CICIG nunca fue enviada aquí para disminuir la tasa de homicidios, ¿verdad? Sino que al principio su motivación principal de los actores guatemaltecos que se la cranearon
tuvo una motivación principal en la protección de defensores de derechos humanos, ¿verdad? Que estaban siendo enfocados, bueno, el crimen de Monseñor Gerardi y todo eso, en esa época en que no se sabía estos perpetradores de la violencia durante el tiempo del conflicto armado en qué se iban a transformar. Entonces, una necesidad de fortalecer el sistema de justicia para proteger a la gente. Y donde sí siempre estuvo enfocada fue en la penetración del Estado guatemalteco. Y en ese sentido siento que no ha cambiado. Es cierto que tal vez esa motivación principal de la defensa de los derechos humanos no es lo fundamental, bueno, fundamental sí lo es y lo va a seguir siendo, ¿verdad? Pero no es lo más obvio que se ve, sino que cuando vino Iván Velázquez, lo que hizo fue llevar a cabo como un estudio sociológico criminal de Guatemala y se entrevistó con los sectores sociales para entender el fenómeno criminal guatemalteco. Y después de como un año de ese proceso, decide darle un giro e irse en los temas de anticorrupción. Y queda establecido en el plan de trabajo de la CICIG públicamente que iba a tocar 5 puntos, incluyendo corrupción, ¿verdad? Pero también narcotráfico y también ciertos otros problemas. Entonces ha sido Iván Velázquez el que le ha dado esa claridad estratégica, digamos, a la CICIG de ir en contra de eso, porque ese es el cáncer, digamos, del cual sufre el Estado guatemalteco. Y a mí me parece bueno. Y eso, pensamos, ha tenido que ver con seguir apuntalando el sistema de justicia guatemalteco, que le falta tanto, pero que de alguna manera viene operando un poquito mejor. No. A mí este tema me resuena mucho porque trabajé en APDH justamente saliendo del caso Pavón y empezando los picos del 2009 en violencia, y en la dirección en que yo estaba sistematizábamos asesinatos de pilotos, de mecánicos, linchamientos, y de hecho creo que la primera vez que yo te conocí era en el informe de armas, porque nosotros, me recuerdo que pasamos algún insumo, no me recuerdo cómo se llama el informe. Entonces, digamos, tengo una historia de tocar estos temas, y mientras te escucho me preocupo porque yo creo que hace como, no sé cuánto fue eso, hace unos 5 años que dejé de trabajar ahí y no miro insumos nuevos, no miro una tasa de impunidad, digamos, no el dato, sino el cronológico, con la complejidad de que las tasas de impunidad es el crimen ocurre, o el delito, no sé cuál es la palabra, en determinado año y se resuelve en determinado año, que no necesariamente van de la mano, ¿verdad? Pero yo no he visto esos datos. No he visto tampoco la unificación de registros de los homicidios en el transcurso de los diferentes procesos, cuando lo recogen o cuando atienden bomberos o cuando llega el Ministerio Público a ver, a verificar que hay una muerte, a la cuestión del INASIF, la PMC, y todavía es aceptable que dos instituciones como la PMC y el INASIF tengan datos totalmente diferentes, y uno mira las gráficas y tienen una gran diferencia que nadie ha podido explicar desde que se creó el INASIF hasta la fecha. No hay un caso único en donde se puede identificar institucionalmente a una persona en todo el proceso de que el Estado reconoce el proceso de esa persona que se muere. No, digamos, yo recuerdo estadísticas de como 8 variables diferentes para reconocer mareros en la base de la PNC. Así de tatuaje no sé qué, Mara no sé qué, y creo que hasta el rol tenía de la Mara, y digamos, cuando uno conocía, yo tuve tuve el beneficio de poder ver la base de datos de la policía en Nicaragua,
en aquel momento no estaban haciendo las metidas de pata que están haciendo ahorita. Y digamos, las variables que tenían de inteligencia para la población y sobre todo para los jóvenes eran para identificar los jóvenes que estuvieran en riesgo. Y los jóvenes que estuvieran en riesgo los metían a programas para que no, para disminuir ese riesgo de que se convirtieran en una pandilla o algo así. En cambio, las bases de datos de acá eran obviamente para oprimir, pero se notaba que era superficial porque pues, eran los tatuajes, la forma de reconocerlos. Y de ahí entendí de por qué mucha gente se dejó de tatuar, digamos, los que eran mandos medios o una cuestión se dejaron de tatuar, al menos en la apariencia, ¿verdad? Y cómo las más pudieron flexibilizarse mucho más rápido que los sistemas de inteligencia de la policía, ¿verdad? Entonces, por una parte está mi preocupación en ver que no hay datos consistentes, incluso en temas como el suicidio, aunque no sé si no tiene nada que ver eso, pero me lo estaba recordando. Yo decía, ¿cómo es posible que tenían 8 variables de tatuajes y no tienen datos de suicidios en ninguna de las instituciones, ¿no? O sea, pensando en cómo el Estado ejerce varios roles, a veces es el Estado ausente, a veces es el Estado represor, en diferentes temas, y a veces simplemente no le importa. Los suicidios creo que es un tema que no le importa. Entonces, con este, digamos, repaso, lo que te pregunto es qué avances han habido en temas de datos de ese tipo. Esa es una pregunta. Y la otra va en el tema de los mitos de la violencia. Porque también cuando trabajé los datos, digamos, las variables étnicas, las de pobreza, me recuerdo que tenía una matriz que tenía alrededor de 40 o 60, no me recuerdo, variables por municipio, y yo no encontraba realmente la relación entre la violencia y la pobreza, que a mí me pareció, o sea, pero siempre decían, sí, la pobreza produce violencia, y para mí la pobreza era como que lo que salvaba la violencia, aparentemente, muy relacionada con la étnica, porque donde había personas indígenas había pobreza, y entonces esas dos están súper amarradas, y resultaba que no, que entonces donde había más plata había y más mestizos, ladinos usaba yo porque era lo que decía el censo, ¿verdad? Pero supongo que mestizos es más correcto el término. Y entonces resultaba que no había relación de la violencia y la pobreza. Después estaba lo de la desigualdad, y lo de la desigualdad me costó muchísimo porque yo no encontré evidencia para decir que la desigualdad producía violencia, aunque por lógica pareciera. Sin embargo, sí encontré indicios, y es parece tonto, que la violencia produce violencia. Entonces, era muy fácil, uno hacía un mapa diciendo dónde había habido violencia el año pasado, y en base a eso podías decir dónde iba a haber violencia el próximo año y predecir casi con exactitud cuántos muertos iban a haber. Entonces, a mí me cambió un poco el enfoque de eso, porque significaba que es una variable retroalimentada, que podía ser cultural, y en esos procesos estaba cuando terminé mi trabajo ahí, y es algo que dejé totalmente tirado, digamos. Y entonces quería saber, con el tema de indicadores, ¿qué avances has visto? Y con el tema de los mitos y las variables y todo eso, ¿qué opinas? ¿O qué hay de nuevo también en eso? Bueno, con respecto a los datos, yo creo que se ha venido haciendo un esfuerzo insuficiente nuevamente, pero hay una mesa técnica interinstitucional que tiene esa intención de homologar las estadísticas, donde participa el INE, y participa el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Gobernación, y la Policía, y están los actores relevantes. Ahora, ya lleva trabajando años, y no sé exactamente a qué han llegado, pero por lo menos se veía que existía ese esfuerzo enmarcado dentro de un proceso mayor latinoamericano, impulsado por las instancias internacionales, no me acuerdo cuáles eran, el UNODC creo que estaba,
las Naciones Unidas, y no sé si estaba la OEA o el BID, era el BID, que estaba ahí también apoyando financieramente, creando proyectos para fortalecer la capacidad de generar datos, de homologar, y se planteó a nivel latinoamericano una serie de definiciones de como 15 indicadores básicos, incluido homicidio, ¿verdad? Para el cual las bases tendrían que ser alimentadas por las instituciones encargadas de los temas en cada uno de los países. Entonces yo entiendo que ese proceso va. Ahora, la diferencia entre INASIF y Policía Nacional Civil tiene que ver principalmente con el hecho de que el INASIF cuenta todos los muertos que llegan a las morgues. Entonces es diferente de lo que la policía ve en la calle, puesto que a la morgue llega el accidente de tráfico, por ejemplo. Bueno, la policía muchas veces también, pero la policía está usualmente contabilizando homicidios dolosos, ¿verdad? Que no es solo la culpa por accidente, sino que hay una intención de matar. Pero siento que esa diferencia ha sido manejada no de una manera problemática así de conflicto, sino que las tendencias, cuando uno ve las curvas, es cierto que siempre está el diferencial, pero varían iguales las curvas. Entonces siempre está como un porcentaje mayor de la PNC, del INASIF, por encima de la PNC, que se mantiene a través del tiempo. Entonces creo que depende la estadística para qué es que está siendo utilizada, cómo debe ser que se use, ¿no? Bueno, tal vez es insuficiente el avance que hay, pero sé que existía un esfuerzo. Y también por primera vez se levantó en Guatemala una encuesta nacional de victimización y percepción de inseguridad. Y es así de la región, bueno, Panamá es el único que había hecho. México tiene desde hace tiempo su ENVIPE, que es una encuesta recurrente que ellos hacen acerca de victimización y percepción de inseguridad. Chile tiene la suya desde hace muchísimos años, Brasil, Argentina, Colombia, pero Guatemala, de los países chiquitos y jodidos, digamos, era de los primeros donde se está haciendo esto también. Y cuando eso esté, que además hemos visto que el INE publica las bases de datos, ya no hay que estarlas solicitando ni nada, las cuelgan ahí y uno las baja y si sabe usarlas, las puede usar. Entonces eso es un avance súper importante también. En cuanto a las pandillas en Nicaragua, es que Nicaragua es completamente diferente, ¿no? La Policía Nacional de Nicaragua surge de un proceso revolucionario social, ¿verdad? Que tiene una intención de brindar condiciones de vida a su pueblo, cosa que aquí en Guatemala, cuando ocurrió, tal vez en los 10 años de democracia en el siglo XX, ¿verdad? Había una intención de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Pero entonces la policía sandinista, que lamentablemente también tiene un componente político que ojalá no tuviera, pero era la policía sandinista y tenía esa intención de trabajar con el pueblo, que viene de la revolución. Entonces ya ahí de entrada es completamente diferente el tipo de servicio policial que existe en ese país, y además su método de reunirse a nivel local, comunitario, para planificar el trabajo del año y rendir cuentas de lo que fue el trabajo del año anterior. Entonces la diferencia de policías es gigantesca, claro, con un componente de vigilancia social que existe en Nicaragua, y en el momento de identificar elementos potencialmente problemáticos, no reprimirlos, sino meterlos a la escuela de arte o de deportes que ellos también tenían, con todos sus problemas, y la gente se queja y dice que no funciona y esto y lo otro. Pero ¿en qué país centroamericano tenían ese tipo de programa, ¿no? Entonces, completamente diferente a la situación con Nicaragua. Y el otro tema claro, pobreza no se iguala a violencia en Guatemala. Ahora, tal vez en áreas marginales serían los territorios que tendríamos que entrar a ver como universo, para ver cuáles son las relaciones entre pobreza, desigualdad y violencia. Pero no hemos llegado a eso. Ustedes no llegaron en la PDH y nosotros tampoco. Entonces nos toca, ¿no? Eso sería un trabajo a futuro a seguir. Bueno, muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias. 5 minutos para la refa. 5 para la refa. Sí. Y seguimos con Mónica. La refa de bonitos. Ah, sí. Arturo, ¿te vas a quedar o sí? Ah, no. ¿Te vas a quedar? ¿Tú ves?